Tras su boda transcurrirían 15 años de preparación antes de asumir su ministerio. En una montaña llamada Hira, en las afueras de la Meca, había una cueva y Mahoma, que necesitaba soledad, comenzó a frecuentarla. Dedicado a investigar los misterios del bien y el mal, incapaz de aceptar la vulgaridad, la superstición y el fratricidio que se consideraban normales, este corazón grande y apasionado agitándose, ardiendo como una caldera de ideas, buscaba a Dios. En su búsqueda los kin del desierto eran irrelevantes, pero no lo era un Dios llamado Alá, que adorado por los habitantes de la Meca, aunque no era el único Dios, era importante. Alá, creador, proveedor supremo y determinador del destino humano, era capaz de inspirar un auténtico sentimiento religioso y una genuina devoción. Ciertos individuos, dedicados a la contemplación, llamados hanifs, adoraban exclusivamente a Alá y Mahoma y se contaba entre ellos. A lo largo de vigilias que a veces duraban la noche entera, la realidad de Alá se hizo para Mahoma cada vez más evidente y abrumadora, horrible y maravilloso, real como la vida, real como la muerte, real como el universo que había ordenado. Alá era mucho más grande. Mahoma estaba convencido de lo que sus conciudadanos suponían. Este Dios cuya majestad sobrepasó la cavidad de una cueva del desierto y se dispersó por todo el cielo y la tierra, no era por cierto un Dios, ni siquiera uno de los dioses más grandes, era lo que su nombre anunciaba. Él era el Dios, era el único, el sin rival. Pronto sonaría desde esta cueva de la montaña la frase más importante del idioma árabe, el grito profundo, electrizante, que había de reunir a un pueblo y hacer estallar un poder hasta los límites del mundo desconocido. La ilaha la. No hay otro Dios más que Dios. Pero primero el profeta le debía ser encargada su misión, lo que ocurrió alrededor del año 610. Poco a poco, a medida que las visitas de Mahoma a la cueva se le hicieron más urgentes, empezó a cobrar forma el mandato que después consideró que le estaba predestinado. Este mandato fue el mismo que había recibido Abraham, Moisés, Samuel, Isaías y Jesús. La forma de esta llamada, no importa dónde ni cuándo se produjo, pueda variar, pero su esencia es la misma. Una voz del cielo dice, tú eres el elegido, en la noche del poder, mientras una extraña paz se extendía por la creación y toda la naturaleza miraba a su alrededor. En medio de esa noche, dicen los musulmanes, el libro se abrió para un alma que estaba preparada. Algunos añaden que en el universo de esa noche puede oírse crecer el césped y hablar a los árboles, y que aquellos que los oyen se convierten en santos o en sabios, porque en esa noche que retorna cada año uno puede ver a través de los dedos de Dios. En esa primera noche del poder, mientras Mahoma se hallaba tendido en el suelo con su mente en profunda contemplación, se le apareció un ángel con forma humana. El ángel le dijo, proclama. Y Mahoma dijo, no soy un proclamador. Entonces, como contó el propio Mahoma, el ángel me cogió y me fundió en su brazo hasta que llegó al límite de mi resistencia. Luego me soltó y de nuevo me dijo, proclama. Otra vez le dije, yo no soy un proclamador, y él nuevamente me fundió en su brazo. Cuando de nuevo alcanzó el límite de mi resistencia, dijo, proclama. Y cuando yo volví a protestar, él me abrazó una tercera vez, y en esta ocasión dijo, proclama en el nombre de tu Señor que creó al hombre de un coágulo de sangre. Proclama, tu Señor es el más generoso, quien enseña por medio de la pluma, enseña al hombre lo que éste no sabía. Corán 96, del 1 al 3. Mahoma, al salir de su trance, se sintió como si las palabras que había oído hubiesen sido marcadas en su alma con hierro candente.
Aterrorizado, se dirigió rápidamente a su casa y tuvo un paroxismo tras otro. Recobrándose, le dijo a Jadilla que se había convertido en un profeta, un poseso, un loco. Al comienzo ella se resistió a creer en esta disyuntiva, pero al oír la historia completa se transformó en su primera conversa, lo cual suelen decir los musulmanes. Habla bien de su autenticidad, porque si hay alguien que entiende el verdadero carácter de un hombre, es su mujer. Regocíjate, amado esposo, y siéntete animoso, dijo ella, serás el profeta de este pueblo. Podemos imaginar la angustia espiritual, las dudas mentales, las oleadas de inquietudes que siguieron a la experiencia. ¿Era realmente la voz de Dios? ¿Volvería? Y sobre todo, ¿qué requeriría? La voz volvió repetidas veces y sus órdenes fueron siempre la misma: proclamar: oh tú envuelto en tu manto, levántate y advierte y glorifica a tu Señor. La vida de Mahoma deja de pertenecerle. A partir de aquel momento se le entregó a Dios y a la humanidad, dedicando con un propósito inquebrantable las palabras que Dios había de transmitirle durante 23 años, pese a las persecuciones, los insultos y los ultrajes incesantes. El contenido de la revelación será tratado en próximas secciones. Aquí solo necesitamos hablar de la respuesta que tuvo y señalar que su llamamiento era por entero a la razón humana, tomando como guía el discernimiento religioso. En una época cargada de cosas supranaturales, cuando los milagros se aceptaban como instrumentos de trabajo del santo más corriente, Mahoma se negó a consentir la credulidad humana. A los idólatras sedientos de milagros, que andaban en busca de señales y portentos, Mahoma les aclaró la cuestión. Dios no me ha enviado para hacer milagros, me ha enviado para predicarlo. Loor a ti, mi Señor. ¿Soy yo algo más que un hombre enviado como un apóstol? Desde el principio hasta el final Mahoma se resistió a todo impulso de enaltecer su imagen. Nunca he dicho que los tesoros de Dios se encontrasen en mis manos, que yo conociera las cosas ocultas o que fuese un ángel. Solo soy un predicador de las palabras de Dios, el portador del mensaje de Dios a la humanidad. Si se buscan señales que no sean de la grandeza de Mahoma, sino de la grandeza de Dios, y para encontrar esta solo hay que tener los ojos abiertos, los cuerpos celestiales siguiendo suave y silenciosamente su curso, en la bóveda del cielo, el increíble orden del universo, la lluvia que cae para aliviar la tierra resquebrajada, las palmeras dobladas bajo el peso de sus frutos dorados, los barcos que atraviesan los mares cargados de sustentos. ¿Pueden ser estas obras de dioses de piedra? Cuán necio es quien pide señales cuando la creación nos brinda otra cosa. En una época de credulidad, Mahoma enseñó a restar el orden incontrovertible en el mundo, un respeto que conduciría a los musulmanes a la ciencia antes que a los cristianos. Aparte de su ascensión nocturna al cielo, que sería mencionada más adelante, Mahoma no reclamaba haber hecho más que un milagro. Al Corán mismo, que él solo, con sus propios recursos, hubiese podido producir tal verdad, era una hipótesis naturalista que no podía aceptar. En cuanto se refería a la reacción ante su mensaje, fue violentamente hostil, con pocas excepciones. Las razones de la hostilidad pueden resumirse en tres. Primero, su absoluto monoteísmo constituía una amenaza para las creencias politeístas y los ingresos considerables que recibía la Meca de los peregrinajes a sus 360 templos, uno por cada año lunar. 2. Sus enseñanzas morales exigían poner fin al libertinaje al que se aferraban los ciudadanos. Y 3. Su contenido social era un desafío para el orden injusto en una sociedad dividida por las distinciones de clase. El nuevo profeta predicaba un mensaje intensamente democrático, insistiendo en que a los ojos de Dios
todos eran iguales. Los líderes de la Meca, dado que las enseñanzas de Mahoma no se adaptaban ni a sus gustos ni a sus privilegios, estaban decididos a no tolerarlas. Comenzaron por atacar utilizando el ridículo, risillas, socarronas, pequeños insultos y abucheos en tono de mofa. Cuando estos métodos resultaron ineficaces, aplicaron otros más feos: el abuso, la calumnia, la difamación y luego las amenazas francas. Cuando también estos fracasaron, recurrieron a la persecución abierta. Cubrieron a Mahoma y sus seguidores de tierra e inmundicia mientras rezaban, les arrojaron piedras, les pegaron con varas, los encarcelaron y trataron de que se murieran de hambre, negándose a venderles alimentos. Pero todo fue inútil, pues la persecución solo reforzó la voluntad de los seguidores de Mahoma. Un experto cuyas palabras tienen un valor añadido porque fue un severo crítico del islamismo escribió: jamás desde los días en que el cristianismo primitivo despertó al mundo de su sueño, los hombres habían visto surgir nada igual que la vida espiritual de la fe que soporta sacrificios. El propio Mahoma sentó las bases para la fidelidad de sus seguidores. En circunstancias de gran peligro, continuó predicando en cuerpo y alma, rogándoles a los oyentes, donde los encontrase, que abandonaran sus malos hábitos y se preparasen para el día en que habían de rendir cuentas. Al comienzo las probabilidades en su contra eran tan grandes que tuvo pocos conversos. En 3 años de su esfuerzo sobrehumano consiguió menos de 40, pero sus enemigos no pudieron hacer nada para lograr aislar definitivamente el corazón de los mecanos de las palabras de Mahoma, y de forma lenta pero sostenida, un número de personas dotadas de energía, talento y valor se fueron convenciendo de la verdad de su mensaje, y hacia el final de una década eran varios cientos de familias las que le aclamaban como el auténtico portavoz de Dios.